Vamos a mirar el último capítulo de esta serie. Estamos en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, pero hoy la vamos a conectar con el capítulo 17 y 18. Capítulo 1, versículo 7 dice: aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos lloraremos o todos llorarán, pero no todos por lo mismo. Y esta última parte, que no me agarren llorando por lo que perdí. Como les he estado diciendo, la venida del Señor Jesús es un evento que se va a dar. ¿Cómo estamos preparados? Quizá he hecho demasiado énfasis en esto, pero es importante en el sentido de que entendamos que la obra de Cristo, su muerte, tiene un final, y es que Él volverá por quienes murió, y eso es la iglesia. Así que en esta parte de su venida final que quiero ver hoy, Apocalipsis 1 conectada con 17 y 18, hace parte como de esa visita que Él hace, no físicamente como tal, que ya es la segunda venida, sino cuando Él entra y reprende, castiga. Y en este caso es una visita de castigo en los capítulos 17 y 18. Él viene, no viene físicamente, pero como les he comentado y hemos visto en la escritura de esta predicación de Apocalipsis, Él viene para prevenir, para llamar la atención, para decir: ojo, cuídese, mire que está andando mal. Si usted no se organiza, yo vengo y lo voy a reprender. Entonces es como la visita que hemos visto, una visita donde Él viene a prevenir y a llamar la atención y dice: cuídense, si no vengo y castigo. Y esta es una visita ya de castigo, donde todo ojo le verá, donde algunos lamentarán, y se da efectivamente en Apocalipsis en el capítulo 18 exactamente. Así que la función terminó y se encendieron las luces. Podemos tener como imagen esto, como ilustración. Imaginémonos entonces en un gran teatro. Luces, música, risas, emociones, la emoción del espectáculo, y cada quien sentado en su asiento, disfrutando del espectáculo. Imaginémonos eso. Algunos comiendo crispetas, otros distraídos en el celular, otros fascinados por la historia. Todo parece perfecto en ese momento, hasta que se encienden las luces del teatro, del salón, y una voz anuncia: gracias por venir, esta fue la última función. No hay más entradas, no hay repetición, todo terminó. Entonces unos se levantan en paz, sabían que era la última función y estaban ya listos. Otros corren desesperados, buscando otra oportunidad de ver un espectáculo, pero ya no hay. Acá el telón se cierra, se acabó la función, y ahora lo único que queda es enfrentar la realidad. Así será cuando Jesús venga. El telón de la historia se cierra. Algunos piensan esto es una fantasía, pero se va a cerrar y no sabemos cuándo. Las luces del cielo se encenderán y ya no habrá más funciones. Y como he venido planteando, la pregunta es: ¿estaré listo o estaré entretenido? ¿Vivo esperando al autor o aplaudiendo al sistema?
al dragón, al pecado, a la Babilonia. Ok, esa es nuestra imagen. La función termina, va a terminar algún día, no sabemos cuándo, estamos listos o no estamos listos. Y la función termina cuando Jesús regrese. Reitero, su venida no es discreta, es una aparición gloriosa, es una aparición visible, inevitable. Todos lo verán y todos llorarán. Dos cosas, todos lo verán y todos llorarán. Unos de alegría, otros de tristeza y otros por la pérdida, como es la que vamos a analizar hoy. Ya hemos visto las otras, hemos llorado o pensando en la venida del Señor Jesús, hemos llorado de alegría. Algunos han llorado porque se entristecen porque ya no habrá oportunidad y estos otros van a llorar porque ya pierden todo. Así que el llanto que se presenta en esta porción, capítulo 1, versículo 7, no queda suelto en el aire, no. Eso está conectado con la Escritura. Aquí en Apocalipsis ese llanto lo recorre todo el libro de Apocalipsis como si fuera una línea roja que va desde el trono de Dios hasta los escombros de Babilonia, lo que va a quedar de Babilonia, escombros, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Así que en esta porción veremos cómo ese traspasado de la cruz que era Jesús regresa como juez. Y al hacerlo, el sistema corrupto del mundo cae. Ese sistema que se oponía y que se opone en este momento a lo que es de Dios, se va a desmoronar. Es decir, el sistema pecaminoso se desmorona. El sistema pecaminoso es Babilonia, se desmorona frente a la venida de Jesús. Si uno mira el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, uno ve que Babilonia es el sistema que se embriaga o que embriaga y luego cae. Babilonia parece como una gran ciudad, sí, la representa así la Escritura, símbolo del sistema que vive sin Dios, un imperio que mezcla poder, placer, lujos, violencia. Así la presenta el capítulo 17 y 18. Se presenta como una mujer vestida de púrpura, una mujer vestida para asesinar, de púrpura y escarlata, seductora, llama la atención, atrae y está sentada sobre muchas aguas, con una copa de oro en su mano, ebria de la sangre de los santos. Presenta esa imagen, sencillamente está mostrando, tengo a todo el mundo controlado. Pero esa imagen realmente es una caricatura del antirreino, es algo que muestra la oposición y es un modelo de vida atractivo. La verdad es que es atractivo porque tiene placer, nadie le está poniendo límites, su desenfreno pecaminoso es manejado por usted y ese es precisamente el modelo de vida que se está presentando acá en el capítulo 17 de Apocalipsis. Pero ese estilo de vida de Babilonia, de esta mujer vestida de púrpura, es una vida atractiva pero venenosa, que seduce con su estilo, pero mata con su contenido. Vivir en el placer del pecado mata, su contenido mata. Y Babilonia es el reflejo de todo lo que se construye sin Dios, que está en contra de Él, como la idolatría, como la injusticia, como el comercio sin alma, religión sin verdad y política sin justicia. Eso que vemos de esta Babilonia, política sin justicia, religión sin verdad, comercio sin alma
idolatría, injusticia, es lo que tienen la mayoría de los países. Y yo diría todos los países, todos los gobiernos. Esa es la imagen de Babilonia, el placer. Y en el capítulo 18, ya dejamos el 17, pasamos al 18, vemos cómo ese sistema cae, el sistema de Babilonia cae. Y lo impresionante acá, o lo que impresiona, no es solo la caída, sino la reacción del mundo ante esa caída, porque reacciona el mundo ante la pérdida de lo que tenía allí en Babilonia. Si miramos el capítulo 18, versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 10, dice, ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ya cuando se está diciendo esto, eso quiere decir que vino el Señor Jesús, pero vino físicamente, no, vino con un juicio, con un castigo. Entonces, hermanos, que no venga a nuestra vida con un juicio, con un castigo, así de sencillo, porque Él ya se lo ha advertido, ya nos lo ha advertido más de una vez. Y si lo ha advertido más de una vez, entonces cuando vuelva, vienes con un castigo. Y eso va para cada uno de nosotros. Ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Que no nos vaya a tocar eso, hermanos amados. ¿Y a quién se está refiriendo allí? Allí se está refiriendo a los mercaderes que se enriquecieron, ¿cierto? Y uno diría en el versículo 11 del mismo capítulo lo mismo, porque ellos reaccionan. Versículo 11 dice, nadie compra más sus mercaderías. Es decir, el lamento del juicio de Dios cuando ve a Babilonia destruida es porque nadie más va a comprar sus mercaderías. Versículo 11. Entonces los mercaderes que se enriquecieron con su lujo también lloran y se lamentan porque nadie compra sus mercaderías. Y seguimos mirando en el versículo 19. Allí aparecen los capitanes de los barcos, los que vivían del comercio mundial y se tiran polvo en la cabeza llorando y lamentándose diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza. Versículo 19. O sea que si vemos estos versículos 10, 11 y 19, vemos que quienes se lamentaron fueron precisamente los reyes de la tierra. ¡Ay, Babilonia! Porque en una hora llegó su juicio, el castigo de Dios llegó de una. Vemos que quienes lamentan son los mercaderes, nadie más compra sus mercancías. Y vemos que quienes se lamentan son también los gobernantes. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Entonces llega el juicio contra esta gente, los reyes, los mercaderes y los que están comerciando en los barcos. Es decir, toda la economía global recibe el juicio de Dios. Esa gente no dependía de Dios. Lloran, esa gente llora, lo que estamos viendo acá, lloran frente a esa venida del Señor Jesús por un juicio, lloran, pero por el bolsillo, no por el alma. Entonces, ojo, que el lloro, cuando Jesús venga, no vaya a ser por eso, porque perdió su economía, sino por alegría. Y que tampoco vaya a ser el lloro porque perdió su alma, que no vaya a ser así. Esta gente llora, pero por el bolsillo, no por el alma. Lloran porque no, pero no porque hayan ofendido a Dios. No lloran por eso, no les interesa. No porque reconozcan sus pecados, no porque extrañen al Cordero,
Lloran porque se les acabó la plata, el negocio, el prestigio, su sustento. No dependían de Dios, dependían de lo que tenían y se les acabó. Porque el juicio de Dios llegó quitándoles todo lo que tenían y por eso lloran. Apocalipsis 1:7, que es el que hemos estado leyendo, nos habla eso, el mismo llanto que anunció allí Apocalipsis 1:7, pero ahora dice nombres y cargos, dice reyes, empresarios, comerciantes, transportadores, todos ellos quedan quebrados y se ponen a llorar, pero quedan quebrados realmente no del espíritu sino del bolsillo. Entonces la idea es esta de que vayamos entendiendo que la venida del Señor Jesús trae llanto de alegría, trae llanto de susto y trae llanto de pérdida. Nosotros solo podemos estar en el llanto de la alegría, no en el llanto del susto ni en el llanto de la pérdida. A eso apunta la venida de Jesús. Entonces, cuando vemos acá que Babilonia llora, es decir, los que reciben en la actualidad y en este momento un juicio de parte de Dios, un castigo donde pierden sus cosas, que quizás es porque dependían de ellas y no de Dios, y su imperio estaba en sus propias fuerzas, capacidades, en su salud se quebranta, su economía se quiebra, pero no se quiebra su alma. Puede ser un juicio de Dios también. Y puede ser un juicio de Dios a tiempo para evitar que se condene con el mundo. Estos que lloran, pero por el bolsillo, no por el alma, como son los reyes, empresarios, comerciantes, transportadores, todos quebrantados no de espíritu sino de bolsillo, es como un empresario corrupto que llora al quebrarse su empresa, pero no llora porque explotó gente, ni por haber evitado o evadido los impuestos, sino porque ya no puede viajar en primera clase, se le acabó la oportunidad. O como ese influencer cancelado por escándalo, que no se duele por el daño causado, sino porque perdió sus contratos, perdió sus me gusta, perdió sus cifras. Lloran es por lo que pierden, no lloran porque reconozcan que Dios les está llamando la atención, que Dios los está visitando a tiempo para evitarles condenarse, para que miren hacia el cielo. No lloran por eso, lloran porque han perdido. Es como el tipo de llanto de quien va a un funeral, y pongámoslo así en ese extremo. El tipo del llanto que tiene una persona cuando va a un funeral, pero no por el difunto, sino porque se acabó la herencia, se acabó el sustento. Es un lamento egoísta. Es el llanto que nace del ego herido, no del alma arrepentida. Por eso la Biblia los muestra lamentándose por lo que perdieron, pero sin cambiar. Lamentarse sin cambiar no trae ningún beneficio, no trae ninguna transformación. ¿Por qué? Porque ese lamento, ese llanto no redime, solo evidencia que su corazón nunca fue del Cordero. Amaba las posesiones, amaba lo que tenía. Entonces, si amamos más a Dios que lo que tenemos, vamos bien. Pero si amamos más lo que tenemos que a Dios, Dios entra y empieza a hacer juicios. Nos advierte, nos llama la atención, ya cada uno mirará. Si ama más lo material, si ama más el pecado, si ama más de donde se sustenta que al mismo Dios, Dios nos está llamando la atención para que antes de su venida lloremos, pero porque tenemos el alma quebrantada. No llorar porque hemos quebrado económicamente y hemos quebrado en la salud y hemos quebrado en lo que nos sustenta,
sino que lloremos para que nos arrepentamos. El traspasado vuelve, sí, como lo dice Apocalipsis 1:7, vuelve, pero ya no con los clavos en la mano, sino con corona. Así es como nos lo muestra Apocalipsis 1 y se conecta con Apocalipsis 17 y 18. Él fue traspasado, no solo el que fue traspasado regresa para ser visto, sino también para juzgar. Y cuando llegue para juzgar, como les dije con la ilustración, el telón se baja y ya no hay nada que valga. Así que el que regresa es Jesús, no es otro personaje, es el mismo Jesús de la cruz, el que estuvo con su costado herido, pero ahora tiene una corona en la cabeza y tiene autoridad, y su autoridad es la palabra, y va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Así que el lamento que empezó en la cruz, ahora se convierte en justicia sobre el sistema que lo negó. El mundo lo niega, Babilonia lo niega, Él viene y va a juzgar a quienes lo negaron. Nosotros hemos salido de ese sistema, ya no estamos allí inmiscuidos, entonces vamos a llorar, pero de alegría, ni de susto, ni de pérdida. Porque perder el mundo para ganar la salvación, perder el mundo para ganar a Cristo, eso, hermanos amados, es lo que nos permite llorar. Entonces, ¿qué tipo de llanto sería el mío? ¿Qué tipo de llanto sería el suyo? Ya lo hemos visto. ¿Qué llanto sería el suyo? Piénselo, ¿de gozo, de susto o de pérdida? Porque estoy llorando hoy por haber amado otras cosas más que a Cristo, o solo me duele cuando pierdo mi comodidad. Ahí es donde tenemos que pensar también. ¿Estoy esperando al rey o aferrado al sistema que él va a derribar? Es como el estudiante. ¿Qué tipo de llanto tenemos en este momento? Porque en este momento debemos de tener un llanto de arrepentimiento, un llanto de alegría, un llanto de saber que lo que estoy sacrificando en mi vida es porque lo estoy esperando con alegría. ¿Qué tipo de llanto sería? Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Es como el estudiante que llega al final del semestre. Ya, entra al sistema de la universidad, al sistema de las notas y llora. Uno llora de felicidad porque fue fiel al estudio y otro llora de tristeza porque se confió y se la pasó todo el rato haciendo cosas que no era, entonces perdió la platica. Así que la diferencia no fue el examen, fue lo que hicieron con el tiempo. Así que, ¿qué estamos haciendo con el tiempo de nuestra vida cristiana aquí en la tierra? Porque cuando Él venga, todos lo veremos y todos lloraremos. Pero el tipo de llanto dirá si lo estábamos esperando o si lo estábamos negando con nuestro estilo de vida. Cada uno debe de pensar sobre esta situación. Desde Apocalipsis se nos muestra que Jesús conoce el corazón, conoce las obras de cada uno de nosotros. Así que la función terminó, se encendieron las luces, el telón se cierra, las luces se encienden, la voz final suena. Gracias por venir. Esta fue la última función. Así termina la función. Gracias por venir, esta fue la última función. En el mundo cristiano, entonces todos lloran, pero no todos por lo mismo. Unos llorarán porque esperaban ese momento, otros porque pensaron que había más tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo en nuestra vida cristiana? No es lo mismo llorar por amor que llorar por pérdida. No es lo mismo estar en el teatro que haber conocido al autor.
de esta obra salvadora. No es lo mismo aplaudir la historia que haber vivido para el Rey. ¿Vivimos para el Rey o no? Porque cuando el telón se cierre, es decir, cuando Jesús vuelva, el telón se cierra y Dios no vendrá a darnos otra función. Vendrá a cerrar la historia. Cuando Jesús vuelva, muchos vivieron en el teatro de Babilonia, pero nunca fueron nunca fueron parte del reino de Dios. Cuando Jesús vuelva, el que lloró delante de la cruz reirá delante del trono. Pero el que rió con Babilonia llorará en las ruinas de su condenación. Así que la función terminó y el llanto revelará de qué lado está o estará o está o estaba mi corazón. Vamos a ir concluyendo y yo le voy a hacer las siguientes preguntas. Incline su corazón, incline su cabeza. ¿Estoy esperando a Jesús o entretenido con Babilonia? ¿Qué piensa? Medite. ¿Estoy esperando a Jesús o entretenido con Babilonia? Y se lo ilustro de la siguiente manera. Es como quien va al aeropuerto a recibir a su papá después de años de no verlo, pero se queda pegado a las maquinitas, al celular, al ruido. Y cuando se da cuenta, su papá ya llegó, ya pasó, y se fue pensando que nadie lo esperaba. Así que respóndase, ¿estoy listo para su llegada o distraído en lo que va a caer? Piense también, ¿estoy traspasando a Jesús con mis decisiones? Porque no necesito tener una lanza. Basta con mi fe silenciosa, con una vida tibia o yo creo en Jesús a mi manera. O no, Jesús y yo somos buenos parceros, amigos, nos entendemos. O como tener una Biblia abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91, pero las decisiones que tomo no siguen al pastor que está allí en el Salmo 23, ni tomo las decisiones que están del Dios protector del Salmo 91. Así que estoy traspasando a Jesús con mis decisiones. ¿Mi vida honra su cruz o simplemente uso la cruz como decoración? Piense, reflexione, respóndase. ¿Estoy llorando ahora para reír después? Sería la siguiente pregunta. ¿Estoy llorando ahora para reír después? Como el atleta que entrena con lágrimas a las 4:30 de la mañana, con frío y con dolor, pero el día de la final levanta la medalla y ríe en el podio. Levanta su medalla y allá ríe en el podio. Lloró antes para reír después. Piense y respóndase, ¿estoy sembrando lágrimas sinceras de arrepentimiento o solo espero que todo se arregle sin cambiar? Oremos todos. Hoy es el día para decidir de verdad de qué lado quiero estar.
cuando escuche su voz en las nubes. Ahí como está sentado orando con su cabeza inclinada, hoy es el día para decidir de qué lado quiero estar cuando se escuche su voz en las nubes. Porque sí va a haber lloradera. Y que sean esas lágrimas de amor que Él va a secar de mi rostro, porque el dolor se acaba, porque la enfermedad se acaba, porque el pecado se acaba, porque ya no habrá llanto. El llanto no hace parte de mi naturaleza espiritual. El llanto entró por el pecado del hombre. El llanto ya no volverá a darse más. Él secará nuestras lágrimas. Y hoy lloramos, Señor, y llore. Yo le pido que llore delante del Señor. Y cuando digo llorar es reconocer, vivir para el Señor y reconocer nuestra condición o su condición, porque los que lloramos ahora delante de la cruz con sinceridad, que nos arrepentimos, seremos los que reinaremos con Él y nos reiremos de gozo delante de su trono. Pero los que aman a Babilonia, que no somos nosotros, y quizás hemos andado por Babilonia en algunas partes de nuestra vida cristiana, nos hemos despistado. Los que aman más a Babilonia que al Cordero, solo les quedará el polvo y las cenizas de lo que tanto defendieron. El pecado no trae nada bueno. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Babilonia caerá. Las prácticas pecaminosas serán juzgadas. Cuando venga el traspasado, Babilonia no se salva. Que no haya aquí ninguno de nosotros paseándose por Babilonia, porque llorarán por la pérdida de su alma. Llorarán por la pérdida de su vida eterna. Señor, que esta mañana todos podamos entender que tu venida es pronta y debemos de estar listos para partir. Dios, te damos gracias. Yo le invito, si se puede, poner en pie y oremos al Señor unos minutos más. ¿Qué reflexión puede llevarse usted esta mañana de esta palabra? ¿A qué lo invita el Señor en esta mañana? Ore a Dios, que sea un momento de arrepentimiento, un momento de real comunión con el Señor. ¿A qué lo invita el Señor en esta mañana? Padre, te pido perdón y te pido, Padre, que nos permitas llorar en este momento por el pecado cometido, llorar de arrepentimiento, de dolor en el alma por haberte ofendido con nuestro pecado, para no llorar después por pérdida o de susto, sino llorar de alegría. Dios, ponemos en tus manos nuestra condición, pero sabemos, Señor, que estamos con tu Santo Espíritu. Tu Espíritu nos guía a no pecar, tu Espíritu nos guía a conocer la verdad, tu Espíritu nos guía a decirte, como dice al final de Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y Él mismo dice: sí, vengo pronto. Y nos unimos a esa petición. Ven, Señor Jesús, y lloraremos de alegría, y tú secarás nuestras lágrimas, porque no lloraremos como los de Babilonia, que llorarán por la pérdida de su alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.